El ingeniero Fernando González es asambleísta independiente, se encuentra en los estudios de la capital y con él queremos dialogar a propósito de la agenda legislativa que se viene para los próximos días. Hay algunos temas en el tapete y Rolando Panchana, asambleísta, también ha dicho de inicio que si no votan a favor de la ley de comunicación y de las otras leyes que fueron aprobadas en consulta popular y en referéndum, van a ser destituidos. ¿Qué opinión le merece, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Lenin, buenos días al Ecuador. Imagínese usted que el gobierno nacional nos manda como recadero a Rolando Panchana, el más conspicuo representante de la prensa amarillista del Ecuador, de esa prensa que el señor presidente de la República dice que es corrupta, para que nos amenace a los asambleístas. Este gobierno tiene la cultura del amedrentamiento, tiene la cultura de la amenaza, y yo creo que eso es un signo de debilidad más que nada. Las leyes tienen que construirse dentro de procesos que garanticen la participación social y que nadie imponga una verdad única, sino más bien que esta verdad sea construida por todos los actores y los sectores sociales, de tal manera que luego, al final, pueda ser aplicada adecuada y pertinentemente. Yo creo que el gobierno... Hay que destacar también que Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, señaló que no se puede destituir a nadie por no aprobar una ley, pero dijo también que ya existe un consenso con todas las bancadas legislativas para calificar las leyes 15 días después de que se promulguen los resultados. ¿Usted forma parte de este consenso? No, Lenin, no he sabido de este consenso que ha establecido el señor presidente de la Asamblea, pero más allá de aquello, yo creo que hay que establecer una comunicación adecuada y pertinente para realizar una agenda de trabajo, tanto en el campo legislativo como en el campo de fiscalización. En el campo legislativo, en el que evidentemente hay que coordinar las acciones con el Ejecutivo, que es coordinador, pero no hay que someterse al Ejecutivo, que es totalmente diferente. Y en el campo fiscalizador, Lenin, claro, hay que hacer y actuar independientemente, porque hay una cantidad enorme de fiscalización que se le ha hecho en este periodo legislativo y que le ha quedado debiendo al Ecuador. Tantas situaciones han ido a la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Archivo, y pues ha habido muchas situaciones en las que ministros debieron, bajo mi criterio, haber sido sancionados políticamente, y esto no se lo ha hecho. Entonces, una agenda en la que se establezca cuál es el rumbo económico del Ecuador, hacia dónde vamos, porque en el gobierno nacional vemos que hay unas personas que tienen tendencias neoliberales, otras que supuestamente tienen tendencias de izquierda. No tenemos un rumbo adecuado ni pertinente. Se construyen una serie de puentes y al final de los puentes, en los extremos, hay una extrema pobreza, porque se dice que se hacen los puentes para inversión, pero luego se da una situación contraria y se ataca a todos los inversionistas privados. Entonces realmente no sabemos qué es lo que pasa ni qué es lo que pretende este gobierno. Ingeniero, ¿ustedes sienten de repente el peso, el rigor de una especie de espada de Damocles, tomando en cuenta que una demanda ante la Corte Constitucional o la muerte cruzada son opciones que se encuentran en el tapete en el caso de que no le den vía libre a las propuestas presidenciales tal como han sido formuladas o como se las tiene pensadas desde Carondelet? No, de ninguna manera, Lenin. Nosotros estamos en la Asamblea Nacional bajo un mandato de nuestras provincias y bajo un mandato del pueblo del Ecuador. Si por defender la Constitución, si por defender los derechos de los ciudadanos, hay alguna institución que está al servicio del Ejecutivo, porque casi todas están al servicio ejecutivo, que pretende destituirnos, que lo hagan. Nosotros más bien nos llevaremos eso como una medalla en el pecho, pero nosotros vamos a continuar con un afán de diálogo, de consenso, de construcción de leyes que luego puedan ser aplicadas. Lenin, yo veo que el Ejecutivo está extremadamente nervioso. Primero porque en el caso de la muerte cruzada saben que no van a tener la cantidad de asambleístas que hoy tienen, porque han perdido una inmensa cantidad de popularidad, porque se han peleado con todos los actores sociales. Pero Lenin, se vienen problemas en leyes tan difíciles como por ejemplo, la penalización de la seguridad social, en la que estamos totalmente de acuerdo en que todos deben ser afiliados. Pero Lenin, ¿será que el ama de casa que no ha afiliado los primeros 15 días porque no ha tenido dinero, porque no tuvo tiempo, vaya directamente a la cárcel? O en la ley del enriquecimiento privado no justificado, por ejemplo. Y aquí quiero enseñar, Lenin, respecto a lo que se presentó en la Asamblea Constituyente de la ley de extinción de dominio, que es la base para la ley de enriquecimiento privado que van a presentar. Aquí el artículo 8.
No sé si la Cámara me ayuda. El artículo 8 dice: el Procurador General del Estado, en la demanda de extinción del derecho de dominio, solicitará cualquiera de las medidas precautelatorias, así como la aprehensión y ocupación de los bienes de cualquier persona, cuando sea procedente, establecidas en el Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de acompañar prueba. Sin necesidad de acompañar prueba. Yo creo que el gobierno y en eso usted, en la pregunta que refiere al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en lo que refiere al enriquecimiento privado no justificado, usted votaría que no, usted no respaldaría esas leyes y, de acuerdo a los criterios del asambleísta Panchana, estaría configurando la figura pues para ser destituido, ¿no? Lenin, primero que el criterio de Panchana yo creo que no vale para nada en este país. Si el ministro le usa a Panchana para que diga esto, sus ministros tampoco no tienen ninguna credibilidad y eso lo saben. Nosotros queremos construir una ley de consenso. Está bien, ha habido un mandato del pueblo del Ecuador y las leyes tienen que construirse, pero no bajo la égida y no bajo la óptica y la supuesta verdad del Ejecutivo, sino en construcción con todos los actores y sectores políticos de tal manera, Lenin, que luego las leyes puedan ser aplicadas, porque si no vamos a tener un país en el cual se está instituyendo, insisto, la cultura del coscacho, la cultura del cherlazo, y bajo el amedrentamiento el gobierno pretende cambiar al país. ¿Qué tal si nuestras casas? Ingeniero, usted ha denunciado también en otro tema que ya está organizado dentro de la Asamblea un gran combo en donde se ligan las elecciones legislativas, las reestructuraciones de las comisiones con la aprobación de leyes que respondan al criterio del régimen y el compromiso de entregar puestos en la reestructuración de la función judicial. Todo junto. Vea, Lenin, son 55 asambleístas de país, incluidos los 4 socialistas, y tienen 8 contratados, entonces ya tienen los 63, pero no lo han hecho y no han unido a los contratados en base a una programación que amerite que el futuro democrático del Ecuador vaya a mejorar en el futuro, sino que lo han hecho en base a canonjías, en base a prebendas. Estas personas, los 8 contratados, solamente lo que quieren es puestos. Por eso yo he explicado, Lenin, y le pido ahora a través de Ecoavisa a los asambleístas que presenten una declaración juramentada en la cual se indique que no tienen ningún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad en altos cargos públicos del Estado, porque generalmente estos asambleístas contratados, Lenin, son personas que tienen a sus familiares en diferentes puestos y a través de esto. Denos un par de nombres. Lenin, son 8, realmente yo le voy a dejar esto, pero son 8 personas que después van a decir, no, es que yo no he sido, pero son 8 personas, usted lo va a ver en la votación para la nueva elección de las autoridades, Lenin, ahí los va usted a encontrar y el pueblo del Ecuador también. Lo que nos dicen entonces, ingeniero, es que no existe un consenso, sino una particular manera de comprar voluntades. Pero por supuesto, y además un amedrentamiento a los mismos asambleístas de país, los cuales en su mayoría, Lenin, porque si hay algunos que tienen virtuosidades, que tienen capacidad ética y moral, pero la mayoría, Lenin, de los asambleístas de país han llegado a la asamblea y esa es su única ocupación actual, nunca antes, y ustedes pueden revisar en las cuentas del SRI si pagaron impuestos, nunca pagaron antes. Entonces el problema es que el presidente, el ejecutivo les amenaza con la muerte cruzada y claro, ellos dicen, si pierdo este puesto, ya no tengo en qué trabajar, además pierdo todos los puestos que me han dado en cada provincia. Gracias, ingeniero. Estas prácticas, Lenin, estas prácticas son contra ingeniero, las que hemos se nos luchado terminó el tiempo. Queremos agradecerle su presencia y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Era Fernando González, asambleísta independiente.